Bueno, en el chat voy a volver a compartir el archivo de las láminas que vamos a aplicar en el día de hoy. Unas de ellas ya las habíamos trabajado, otras nuevas, unas que me conseguí por allí en las redes. Bueno, sin embargo, quisiera escucharles si a primera hora tuvieron la actividad del lanzamiento del Pride. ¿Si pudieron observar eso? Sí, señor. Ok, bien, entonces aquí vamos a hablar de algunas cosas de esas hoy, en la clase del día de hoy, como por ejemplo, un segundito, esta. Bien, viendo un video, uno siempre busca herramientas para que le faciliten a uno su trabajo. Veía un video que posteriormente lo vamos a revisar con bastante detenimiento, así como hicimos en el día de ayer con el de inorgánica. Veía la explicación de una profe referente a clasificación de cadenas. Me llamó la atención esta porque me sirve para globalizar, algo así como para recordar bastantes cosas de lo último que habíamos visto. Pero aquí hay algunas cosas que hay que mejorar. Un segundito, hay alguien que... Jesús Vega. Jesús, ¿me escuchas? Jesús, ¿me escuchas, Jesús? Jesús, ¿me escuchas? Profe, él como que tiene el micrófono prendido, pero no le sale como si estuviera hablando. Exacto, el audio no se... Es para no de todas maneras... De pronto está hablando, pues pero no le sirve. Puede salirte y volver a entrar, eso a veces pasa, es como que un error de Meet, no sé. Sí. Bueno, si hay alguna cosa es para recordarle que él está entrando es por... Me pide la solicitud y no sé si no le están llegando las invitaciones a las clases. Es para que me confirme. Bueno, ya volvió a entrar. Un momentico y le pregunto enseguida. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Jesús, bueno, yo sé que me estás escuchando. Era para preguntarte algo, Jesús. Noté hoy que me pediste el permiso para ingresar. ¿No te está llegando la información al correo? Ah, ok, listo, Jesús. Era para eso. Simplemente quería confirmar eso. Listo. Bien, en este sentido, decíamos nosotros que me encontraba esta laminita en un video, le tomé una fotico y bueno, aquí la monté. Pero hay que mejorar alguna información. Por eso la participación de una está abierta. Cuando yo les diga ¿qué opina fulano? Entonces me voy inmediatamente al chat. Los 3 primeros que respondan, a esos 3 primeros verificamos cómo en el chat, cómo están las cosas. Bien, esta lámina me da una visión bastante general y muy aproximada a lo que nosotros hemos venido trabajando en orgánica. ¿Cierto? Eso que hablaban en los videos de que somos el país o somos uno de los países muy ricos en biodiversidad, de que hay explotación maderera muchísima para elaboración de diferentes productos. Es verdad que tenemos muchos ríos, mucha riqueza hídrica, es cierto, pero que por el uso y abuso nuestro, pues hemos venido evidenciando que hay inconvenientes, sobre todo de alcantarillado, de acueducto, por ejemplo, sin hablar de tantas cosas. Aquí en Sincelejo hay barrios en los cuales hace años no llega el agua en el grifo, como dice uno, o en la llave, como decimos nosotros los sabaneros, sino que pues deben comprar su tanquecito de agua o de pronto esperar los carrotanques. Entonces no se justifica que siendo un país tan rico hídricamente tengamos barrios en Sincelejo, por no mencionar a Chocó ni otra parte de Colombia, en donde el agua pues sea prácticamente escasísima, sin mencionar Guajira, por ejemplo, o sin mencionar qué es lo que pasa en la Mojana Sucreña siempre que hay invierno.
o sin mencionar aquí algunos barrios que son los más afectados en las épocas de lluvia, que ya estamos empezando a mirar que son frecuentes. Y eso en el 2022, en el 2028 y en el 2040 se va a seguir presentando, hasta tanto el hombre no intervenga de una manera decidida en el ambiente, en conservar el ambiente, ¿verdad? Entonces, al hablar de plástico, al hablar de madera, al hablar del cuerpo humano, estamos tocando de manera directa la estructura orgánica. Por eso quiero hoy empezar con hacer un recorderis antes de cualquier cosa. No es muy bueno basarnos en suposiciones, no, ellos deben recordar eso, no, al menos yo debo recordarles también ese aspecto. Entonces, hay dos grandes opciones para que una cadena carbonada exista o para que un compuesto se pueda presentar. Incluso un compuesto puede tener diferentes formas de presentarse a nivel de cadena, eso lo vamos a ir mirando. De manera muy general, recordemos que hay, perdón, no me gusta eso del ladito, hay dos opciones, o la cadena es abierta, a la que llamábamos acíclica o alifática como sinónimo, o la cadena es cerrada. Si la cadena es abierta, es la que vamos a ir completando. Disculpe, quería saber si está haciendo una introducción o ya está compartiendo pantalla, porque no está compartiendo pantalla porque comparto pantalla. Ok, Helen, gracias, muy amable. Pero como yo supongo que usted entra al chat y das clic en el archivo, pienso que tienes acceso de una a la lámina. Pero bueno, no importa. No sabía que había que enviar el link todavía. Sí, claro. Tranquila, no hay problema, estamos para eso. A mí también a veces se me olvida grabar alguna clase, entonces después es que me doy cuenta. Bien, entonces decíamos lo siguiente, ¿verdad? Hay dos alternativas, o son abiertas o son cerradas. Dado caso una cadena sea abierta, que es decir, la verdad a medias, esa cadena abierta puede tener dos posibilidades. Que sea una cadena continua, que tenga la forma de una línea, por eso se le llama lineal. O en su defecto, que además de que esa cadena sea abierta, tiene muchos entrantes y salientes, o se parecen a las ramas de un árbol. Por eso se le llaman ramificadas. O son de una manera o son de otra, pero no de manera simultánea. No puede suceder de manera simultánea. Son lineales o son ramificadas, las abiertas, ¿verdad? Ahora, dentro de las lineales se parecen a las ramificadas porque se pueden presentar de dos formas. Las lineales y ramificadas se parecen en que son abiertas ambas y se parecen en que o son saturadas, son aquellas en las cuales se presentan única y exclusivamente enlaces simples. Recuerden que habíamos dicho que a los alcanos abiertos los llamábamos saturados. Aquí el término saturado, voy a colocarme un paréntesis, el término saturado no tiene nada que ver con cantidad de número de moles por unidad de volumen que hablábamos ayer. Aquí el término saturado se refiere exclusivamente a la cantidad de hidrógenos por mol. A la cantidad de hidrógenos por mol que tenga un compuesto orgánico. ¿Verdad? Si tiene muchísimos hidrógenos en comparación con otros, a esas estructuras le llamamos saturadas. Y que además todos sus enlaces son simples o sigmas, que significa fuerte. Ese enlace fuerte que mantiene cohesionada a la molécula. Son los saturados. Los insaturados es lo opuesto. Es decir, los que van a tener menos hidrógenos por mol en su estructura. A eso le llamamos insaturados. Pero observamos que hay dos posibilidades. O son dobles, llamándose alquenos u olefinas, o son triples, llamándoseles alquinos o acetilenos, nombres industriales.
pero no pueden ser saturados e insaturados simultáneos, ¿verdad? Por eso vamos a colocar aquí una letra O, saturado o insaturado, para los lineales. Y en eso se parece exactamente a los ramificados, que pueden ser ramificados alcanos o ramificados alquenos alquinos, ¿verdad? Esas son las dos posibilidades para que sean abiertas. Si no son abiertas las cadenas, entonces debe tener una similaridad con una figura geométrica, a la que llamamos cíclicos. Hay una forma geométrica mínima en orgánica para considerar una estructura cerrada, y mínimo son 3 carbonos, cosa que lo voy a relacionar con un triángulo. El primer ciclo que existe es un triángulo y en cada vértice hay un carbono, cosa que aquí el prefijo es prop, que también hablábamos ya en clases pasadas. Prop 3, met 1, et 2 y but 4. Ahorita les vuelvo a escribir eso, ¿verdad? Ese es el mínimo. Y el máximo encerrados, el máximo es de 30. ¿Cómo le llamamos a un polígono de 30 lados? De 30 lados, mínimo 30 carbonos. Máximo 30, mínimo 3, ¿verdad? Resulta que dentro de esos cerrados pueden haber 3 opciones. Que todos esos elementos que aparezcan en una cadena cerrada sean los mismos, o sea, carbono e hidrógeno. A eso le llamaremos, aquí aparece el término homogéneo, pero igual le podemos decir homocíclicos, que es cerrado. Mira lo que me están representando aquí, que es el mínimo de 3. Dentro de esos homogéneos observo algo, que pueden ser cicloalcanos, mira que aquí lo habíamos dicho, pueden ser cicloalquenos o pueden ser cicloalquinos. Entonces, las que son o los que son homocíclicos o isocíclicos sencillos pueden presentarse de la misma manera como ocurre para las estructuras abiertas, o sea, saturados o insaturados. Eso sí es sencillo. ¿Qué es una cadena cíclica ramificada? Sí puede existir, míralo, cuando en una cadena cerrada aparezca una ramificación o un radical, un entrante o un saliente. ¿Cómo así? Mire, me voy a adelantar un tantito. Un entrante o un saliente. Un entrante, aquí hay un enlace doble. Sí, profe, pero esto es abierto, sí, señor. Bueno, entonces este sería el isocíclico saturado, sencillo, ¿verdad? Solo carbono e hidrógeno y es cerrado. ¿Tiene cuántos lados? 5. Pero si yo le digo esto, ya ese homocíclico pasa a ser un homocíclico ramificado. Homocíclico ramificado, hay carbono e hidrógeno, pero hay un entrante o una ramificación. Dado caso lo estemos haciendo, todavía no, ¿verdad? Eso sí es isocíclico, o como dicen ellos acá, homogéneos, saturados. Si es insaturado ocurre lo mismo, ¿verdad? Bien, dentro de los ramificados, saturado o insaturado. Vamos a colocar aquí la letra O. Bueno, no cabe, vamos a colocarlo aquí. Saturado o insaturado. Dado caso, la cadena sea cerrada, pero existe oxígeno o existe nitrógeno. Bueno, entonces esa cadena se considera una cadena heterogénea o también llamada heterocíclica, que puede darse de las dos maneras anteriores, sencilla o ramificada, con la misma versatilidad, saturada o insaturada. Aquí, ¿cuál es la clave? La clave es que yo siempre esté presente y pendiente de que hay carbón,
Eso es lo categórico. Orgánico, carbono, ¿cierto? Saturado o insaturado. Ramificada, saturado o insaturado. No pueden ser de las dos formas simultáneamente. Y la última opción, o sea que si no es homogénea, es heterogénea. Si no es heterogénea, es ramificada. Falso, profe. Aromática, pero aromático está mal escrito. Vamos a colocar una tilde allí. Aromático. Nosotros decíamos que una cadena es aromática cuando es cerrada. Fíjate que está dentro de la connotación del escenario cíclico. 1, 2, mínimo 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque es un anillo hexagonal. Tercera condición. ¿Se considera como homogénea? Yo te diría sí, sí, porque solo hay carbono e hidrógeno. ¿La consideramos como homogénea, sencilla, insaturada? Yo te diría sí, sí, porque es cerrada, tiene carbono e hidrógeno, pero también tiene enlaces dobles alternos. Y entonces, profe, ¿por qué la catalogan por fuera? Porque es un caso especial en el sentido de que los enlaces, como usted bien sabe, no son estáticos, porque los enlaces son representación de electrones y los electrones son partículas muy, muy, muy veloces, porque tienen poca masa. Por lo tanto, su velocidad, su movimiento es tremendamente rápido, ¿verdad? Entonces yo decir que el enlace doble está aquí, estoy cometiendo un error falso, porque el electrón puede estar del otro lado hace rato, pasó por ahí hace ratísimo. Teniendo en cuenta eso del modelo atómico, cuántico, probabilístico, mejor en la actualidad se simboliza al aromático de esta manera. Aparentemente es un círculo, pero ese círculo ni es cero, ni es la letra O de oxígeno. Es el movimiento de los electrones que están allí, lo que le da estabilidad a las estructuras aromáticas, ¿verdad? El aromático puede tener un anillo, 2 o 3 anillos, pero mínimo aromático es un anillo, como es el benceno. Palabras más, palabras menos, esto lo habíamos trabajado ya, con algunas salvedades que estamos haciendo hoy. Es muy probable que en esas cadenas abiertas o cerradas, en cualquiera de estas alternativas que se pudiesen presentar, yo encuentro clases de carbono según la unión. Sí, ya también lo explicábamos, que incluso el mismo ejemplo, lo que hice fue colocarlo acá de una para ahorrar tiempo. En una cadena carbonada, abro participación. Las 3 primeras personas que me indiquen tipo de cadena de esta señora que estamos viendo aquí, le coloco su nota de participación. Me voy a ir aquí al chat. Tipo de cadena de esa estructura que estamos viendo allí. ¿Cuál de esta? Tipo de cadena. Vamos a ver si hay alguien. ¿Puede regresar al cómo es que se llama a la imagen? Listo, sí, señorita. Ya hay 3. Isa, Kilian, Daniela y ahorita se anexó Sarita, 1007. Vamos a volver a mostrar la cadena. Bueno, primero, todos los enlaces que unen a los carbonos son simples. Lo acabamos de recordar. Simples, mire, saturado. Ya de una, es la primera información que me dan. Es una cadena saturada. Ok. 2, yo no veo ninguna figura geométrica aquí. No hay nada que se cierre. Entonces, abierta. Porque mire, saturado puede ser ramificado, puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo. ¿Sí ve? Entonces ya ahí voy clasificando mejor. Si yo digo saturado está bien, pero no tan bien si me dijeras saturado lineal. Saturado lineal, porque si yo digo lineal estoy diciendo que es abierto. ¿Ves? Entonces, es una cadena abierta, correcto. Es una cadena saturada, correcto. Y es una cadena
ramificada. Hay entrantes y hay salientes. Vamos a mirar quiénes de los cuatro. ISA 1007, 10, todo a las 1007, excelente. Muy bien, Helen, tranquila. Vamos a leer cada una de las respuestas, no te preocupes. Isa me dice ramificada. Tienes razón. Pero como Isa me dice ramificada, miren, ¿dónde encuentro ramificado? Ramificado lo encuentro en abierto, lo encuentro en cerrado homocíclico, lo encuentro en cerrado heterocíclico. ¿Cierto? O sea, me dijo verdad, sí, pero no me dijo toda la verdad. ¿Verdad? Ya vamos a ir buscando, ¿qué les digo? Una mayor contundencia. Ramificada, sí, pero ¿de qué tipo? Ok, Isa, vamos a colocarle su nota, me dijo verdad, está bien. Un segundito. Para no equivocarme, GNI, listo. Ahora con este curso, aquí vamos a ir al D. Pues A. C todavía. D primer periodo, ya se murió. Aquí listo, GNI. Bueno, fíjate, Isa, su primera participación, eso está bien. ¿Cierto? Vamos a valorar lo que ella me dice. Seguimos revisando. Isa me dice ramificada, Kilian me dice ramificada. Ya sabemos, Kilian. Kilian Erazo. Ya tenía su primera participación. Vamos a colocarlo aquí como si fuese coro. Perdón. Listo. Kilian Daniela Ballesteros. Segunda participación, Dani. Sarita ya me dice algo muchísimo mejor. No sin querer decir que los anteriores no, claro que sí, ¿verdad? Pero Sarita me dice abierta, ramificada. Abierta, ramificada. Entonces ya ella, de todas estas conjeturas que dijimos, sectoriza mejor la cosa. Abierta, ramificada. ¿Sí ves? Ya no hay lugar para yo poder pensar que puede estar acá debajo. Abierta, ramificada. Excelente. ¿Cierto? Entonces, Sara, discúlpame tu apellido, Sarita. Reyes. Aquí. Para no equivocarme, siempre pienso al ladito del nombre porque su primera nota. Perfecto. Y también nuestra compañera Helen nos dice homogénea, simple, ramificada, abierta. Luego me dice, profe, ignore el simple, no hay problema. Si Helen me dice homogénea, vamos a regresar acá. Si ella me dice homogénea, homogénea está en qué categorización? En las cerradas, ¿cierto? En las cerradas. Y la cadena no es cerrada, la cadena es abierta. Entonces yo podía fluctuar en cualquiera de estas dos opciones, ¿cierto? Entonces, renglón seguido, ella me dice homogénea, ramificada, abierta. Entonces me está diciendo dos informaciones que son contradictorias, que es homogénea, cual me implica que es cerrada, pero que es abierta. Bueno, ok. Vamos a aproximarnos aquí para no ser tan. Helen tiene una nota, tiene la segunda nota, vamos a valorarle eso a Helen. Tiene parte de la verdad, ¿verdad? Es abierta, ramificada. Fíjense las consideraciones, ¿verdad? Entonces, en este sentido,
nos dice que en una cadena saturada, abierta, ramificada, estoy siendo contundente, estoy dando 3 características de esa cadena, yo puedo encontrar diferentes tipos de carbono según la unión. Que el carbono cuaternario, pues como su nombre lo indica, es aquel que se une a 4 carbonos. A 4 carbonos. Aquí estaría unido a este señor, superior izquierda y superior derecha. Serían 3. Pero el azul también se une al rojo. Por eso el carbono azul no va a tener opción de un nuevo enlace. Porque recuerde que el carbono de por sí es tetravalente. Solo puede tener 4 enlaces. 4 enlaces. ¿Verdad? En el cuaternario, 0 hidrógenos. En cambio, el secundario, para no ir en orden, el secundario, como su nombre lo indica también, va a estar unido solo a 2 carbonos, o lo que es igual, estaría entre 2 carbonos. Entre 2 carbonos. Como dijimos que esta cadena era abierta, que era ramificada y era saturada, pues aquí no va a haber lugar a encontrar enlaces dobles, todos son simples. Mira los negros que tenemos acá, los que unen a los carbonos, todos son simples. Por eso este señor tendrá lugar a 2 uniones máximo con hidrógenos. Secundario tiene más hidrógenos que el cuaternario. El terciario, que lo dibujan aquí de color rojo, está entre 3 carbonos, superior con el azul una vez, con este amarillo 2 veces y con este verde 3 veces. Terciario, hasta 4 aún resiste un hidrógeno. Si me comparas estos 3, cuaternario, terciario, secundario, el secundario en una cadena saturada, abierta, ramificada, tendrá más hidrógenos que el terciario y que el cuaternario. Si miras el primario, que sería este amarillo, este y este, vamos a encerrarlo con negro. Este señor es primario, lo mismo que este chico, lo mismo que este señor, lo mismo que este señor y lo mismo que este señor. Por eso uno de los temas era hacer el conteo, identificarlos y poder ordenarlos, quiénes son los más abundantes. Entonces yo diría aquí que aquí el más abundante es el primario, porque hay ¿cuántos carbonos? 5 primarios. Luego siguen los secundarios, que tienen la misma cantidad de los terciarios y de los cuaternarios. O sea que secundarios, terciarios y cuaternarios tienen la misma presencia en la cadena, un carbono. Iría así: primario, el orden mayor que secundario, secundario igual a terciario, terciario igual a cuaternario. Bueno, no ocupo allí, igual a cuaternario. O al revés, cuaternario igual a terciario igual a secundario y menor que primario, si lo quieres decir en cualquiera de los dos órdenes. También lo habíamos visto. Sí, pero esta representación yo la puedo hacer de otra manera, usando fórmulas. Me voy a ir acá. Al usar fórmulas yo puedo encontrar en varios ejercicios que esta representación, que es una representación desarrollada según esta categoría que me están diciendo aquí, porque me indican todos los enlaces, puedo ir de la desarrollada a la semidesarrollada, a la molecular y a la empírica. Pero hay una salvedad. Mira que la lámina es contundente. Ni la mínima ni la molecular sirven para identificar al compuesto. Sirven para identificar al compuesto. ¿Por qué? Por lo siguiente.
A la fórmula mínima, nosotros también le podemos decir fórmula empírica como sinónimo. Y es mínima porque la presencia de subíndices es insimplificable. Entonces yo observo, por ejemplo, que de carbono hay un átomo, que de hidrógeno hay 2 átomos y que de oxígeno hay un átomo. Entonces en décimo me decían, bueno, esas proporciones me indican la cantidad de elementos que hay en el compuesto. Proporción 1, 2, 1. 2 tiene mitad exacta, pero el 1 no. Y todos los subíndices siempre son enteros positivos y se escriben cuando son distintos de 1. No se escriben cuando es 1, se sobreentiende. Esto es mínimo. O también se le llama empírico, o también se le llama bruta. Pero si es una fórmula, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, profesor. Lo que pasa es que voy a tener una teleconsulta y ya entro nuevamente a la clase. Dale, no hay problema. Tranquila, no te preocupes. Bueno, profesor. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ahí los ejemplos que están en la presentación. Acá, estas. Esa que dice empírica y molecular, ¿van respecto a lo que está derecho o al frente de ellas? Por ejemplo, empírica va con el ejemplo de CH2O y molecular con el de C3H6O3, Sí, ¿así? Sí, señorita, sí. Vale, profe, gracias. Gracias a usted por recordarme. Va así, tiene toda la razón. Este es para el empírico y este es para el molecular. ¿Qué observamos? Supongamos que esta es la molecular. Observamos que 3, 6 y 3 tienen la particularidad matemática de ser simplificables. Los 3 números tienen tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Y tercera de 3, 1. La molecular, que en décimo le llamábamos real, me sirve para calcular la masa molecular del compuesto. Por ejemplo, si yo quisiera demostrar que es la tercera parte, la mínima es la tercera parte de la molecular, pues sencillo, profe. Carbono tiene como masa molecular, falso, profe, masa atómica 12. Hidrógeno, masa atómica 1. Y oxígeno, masa atómica 16. Si nosotros usamos una calculadora sencilla y multiplicamos 12, bueno, por 1 ya sabemos lo que era, más 2 más 16, eso me da exactamente 30, ¿cierto? 12 más 2, 14 más 16, 30. 30. ¿Cuánto me tendría que dar la molecular? Pues sencillo. 3 por 12 más 6 más 48. Eso me da 90. Quiero que me compares. Por eso me lo explicaban así en décimo. 90 gramos mol que me da la masa molecular de la fórmula molecular. Si le saco tercera de 90, pues 30. ¿Sí ves? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Me están diciendo tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Si la masa molecular es 90, pues la tercera parte es 30. Ahí no hay ningún inconveniente matemático en eso. Por eso, la molecular se simplifica. Y por eso, la mínima no se simplifica. Ah, profe, pero es que la mitad de 30 es 15. Yo te diría sí, pero la mitad de 1 no es 1. La mitad de 1 es 0,5 y los subíndices nunca son decimales. Siempre son enteros. Eso me lo informa la mínima y me lo informa la molecular, pero no me sirven para yo saber a qué tipo de compuesto me estoy refiriendo. Si es un ácido, si es una base, si es una sal, eso no me sirve. Lo que sí me sirve para eso o es la semidesarrollada
o es la desarrollada. Por ejemplo, me dicen semidesarrollada. El prefijo semi es que me da la mitad de la información. Me da la mitad de la información. Me dice quién se une con quién a través de qué enlaces. Ya. ¿Quién se une con quién? Carbono con carbono a través de un enlace simple. Carbono con carbono a través de un enlace simple. ¿Qué no me dice la semi? A través de qué enlace se une el resto de elementos. Por eso aquí me hablan de todos los enlaces. Los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos en este caso. Faltan 5 minuticos, vamos a aprovecharlos bien. Mira lo que vamos a hacer. Si usted se da cuenta aquí, me están diciendo que hay 3 carbonos. Ahora, ojo, la semidesarrollada se fundamenta en la molecular, no en la mínima. Mire que la molecular me dice que hay 3 carbonos. Cuento, 1, 2 y 3. La mínima me dice que hay uno solo. No me sirve para representarla en semi ni en desarrollada. Me fundamento en la molecular, ¿verdad? Entonces, si estoy hablando de tipos de cadena, como decíamos allí, de tipos de cadena, y me están diciendo que hay 3 carbonos, pues yo elaboro la secuencia. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Luego me dicen que hay 6 hidrógenos. Yo podría pensar, bueno, si hay 6 hidrógenos y hay 3 carbonos, a cada carbono le colocaría 2 hidrógenos. No te alcanzaría los enlaces para tener en cuenta 2 números, para tener en cuenta la tetravalencia del carbono y para tener en cuenta el octeto de los que no son carbono. ¿Quiénes cumplen octeto? Oxígeno, hidrógeno. ¿Quién cumple tetravalencia? Solo el carbono. Entonces, en vista de esos 2 números, organizaríamos esta fórmula molecular. ¿Cierto? Voy a distribuir 6 hidrógenos. Me dicen que como este carbono se une con este una sola vez, a este yo le puedo completar su tetravalencia con 3 hidrógenos. Míralo aquí. Ahorita miraremos aquí que todavía me lo explican mejor. Este carbono se encuentra unido al de la izquierda y al de la derecha 2 veces. O sea que resiste 2 enlaces máximos. Uno con un hidrógeno y otro con el OH. Voy a subrayar aquí OH. Ese OH en química orgánica, porque en inorgánica, ¿qué significa OH? Participación. En inorgánica, ¿quién me dijo? Recordemos que es en chat, para yo poder leerlos y comparar después. Solo alcancé a ver aquí la activación de Liliana en el micrófono. ¿Quién más dijo? Isabela. Amelia, yo lo dije en voz alta. Lili, Isabela y Helencita. Listo, Helen. Ok. Sí, tienen razón. El OH en inorgánica es hidróxido, ¿verdad? Un momentico. Lili. No, Lili va, mejor dicho, volando, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Por qué no? ¿Quién me ha dicho que... ¿Quién me puede decir a mí que ya nos llevamos 2 exámenes en clase? Claro, esto es un examen, participación. Liliana, Isabela, NI. Pero si ya Isa había participado hoy, sí. Isa. Isa. Dígame, profe. No, ¿verdad, Isa? ¿O sí? Sí, profe, ya había Kilian. participado hoy. Esa no es Kilian. Sí, Kilian. No. Listo. Sí. También participó Helen. Y Daniela también, profe. Un momentico. Aquí, Helen, vamos a hacer un negocio, Helen. Usted ya lo había hecho, ¿verdad? Sacó esta nota. ¿Se la cambio? Sí. Listo, dale.
Dale, se puede, claro. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Listo? Helen Isagenei Daniela. y Danielita. Un momentico, se me perdió Danielita. Danielita, lo mismo. ¿Cambio? Sí, profe. Dale, dale. ¿Sí ves? Y ahí vamos. La idea es que todos se animen, ¿verdad? Es cierto, en inorgánica me dijeron que ese OH era base o hidróxido. Sí, pero en orgánica ese señor significa alcohol. Alcohol. ¿Pero qué tipo de alcohol, profe? ¿Etílico? Ya. Ah, perfecto, excelente, muy bien. ¿Qué tipo de alcohol? Porque hablar de alcohol es como hablar de continente. Ven acá, ¿de cuál me estás hablando? O de literatura, ven acá, ¿de qué literatura me hablas? Así es, muy bien. Hay muchísimas clases de alcoholes. Hay según el número de OH, según la posición, según la cadena. Bueno, en fin, este alcohol es un alcohol asociado a un carbono secundario, o sea que es un alcohol secundario. Posteriormente explicaremos qué significa eso. O sea que de este alcohol secundario podríamos obtener una acetona que se utiliza para la preparación de algunas pinturas. Y los alcoholes pueden participar también como disolventes, pero también hay otros que se producen a nivel industrial para la preparación de bebidas alcohólicas, como el etílico que mencionaba nuestra amiga acá, ¿cierto? Y veo que finaliza en un COOH. Ese que subrayamos en rojo es el grupo funcional en orgánica de los ácidos. Pero si estoy en orgánica, debo escribir ácido orgánico. Por dos razones. Número uno, termina en hidrógeno y por allá en 10º grado me dijeron que el grupo funcional de los ácidos era el hidrógeno. Y es verdad. Sí, pero no siempre, porque la fórmula del agua tiene hidrógeno más no es ácida. Y tiene OH más no es básica, es neutra. Es un ácido orgánico porque el hidrógeno y el oxígeno están unidos a un carbono. ¿Ven? Como en este caso. Eso me lo dice la semidesarrollada. ¿Quién se une con quién? Y listo. No me están diciendo cómo se une el oxígeno al carbono. Eso me lo da la información de la desarrollada. Como sé cuántos enlaces hay, ahora voy a tener en cuenta estos dos numeritos que decíamos aquí arriba. Los 3 carbonos se unen con enlace simple, no pasa nada. Entonces empezamos a distribuir los 6 hidrógenos en virtud de esa tetravalencia para cada carbono. Empiezo por este. Igual puedes comenzar por cualquiera. Por comodidad, vamos a empezar con este. Este carbono, voy a dejar ahí el punto rojo quieto. Ese carbono aún resiste 3 hidrógenos. Le colocamos los 3 hidrógenos que aparecen en la estructura. Me voy a mover a la derecha. Ese carbono es secundario. Dijimos que si es secundario, puede recibir 2 hidrógenos, o sea, 2 enlaces. Bueno, recibe 1. Ya llevamos 4 de los 6 hidrógenos. Y no llevo hasta ahora ningún oxígeno. ¿Quién me dice que debe estar unido el oxígeno en el carbono número 2? Me lo está diciendo la semidesarrollada. Este OH está en el carbono 2, no en este ni en este. Si se une un hidrógeno, la otra valencia la puede ocupar el OH. Y llevaríamos 5 hidrógenos totales y un oxígeno. Aún me restan 2 oxígenos, porque la fórmula me dice que hay 3. A este carbono, como se une a este, le restan 3 valencias para ocuparse. Y me quedan 2 hidrógenos. ¿Cómo hago? Uno de los 2 hidrógenos, para cumplir octeto, se une con un enlace doble. Porque como está en el grupo 6, para cumplir octeto, comparte 2 electrones con el carbono. 6 más 2 te daría 8. Y como aún me sigue restando un oxígeno y un hidrógeno,
los dos elementos al final se unirán con este señor. Entonces aquí vemos la presencia de este grupo funcional, que es el ácido que me decían aquí arriba, y la presencia del grupo funcional OH, que no siempre es un hidróxido, porque en orgánica es un alcohol, ¿cierto? O sea que aquí hay un alcohol y un ácido. ¿Eso puede ocurrir? Claro. Y no ve que también hay enlaces simples, o sea que esto tiene como base un alcano. Sí, porque los alcanos abiertos, miren, no en vano aparecen de primero. Los alcanos abiertos me generarán todas las demás cadenas. Sí, señora. Todas las demás cadenas orgánicas me generarán el carbono en un compuesto abierto de los alcanos. Bien, 10:30, me derrobé allí 3 minuticos, qué pena con ustedes. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Se siguen cuidando, por favor. Nos vemos. Chaito. Chao, Chao, profe. Chao. Chao. Buena semana. Chaito, igualmente, que descansen. Chao, profe. Chao, chao.